Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Vamos a comenzar utilizando este esmalte en color rosado. Es un rosado nude y está increíblemente hermoso, me gusta mucho, nunca lo había utilizado, es nuevo, lo compré recientemente y me parece que a ustedes también les va a gustar porque sé que este tipo de diseños ustedes los prefieren, les gustan mucho los colores naturales por sus comentarios y también porque veo la interacción que tienen los diseños así que seguramente les va a gustar igual que a mí. Y lo que voy a hacer es esmaltar cada una de mis uñas con este color y voy a estar aplicando 2 capas del mismo. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme como aparece siempre aquí en una esquinita del video, o también en la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas. Ahora voy a aplicar laca mate sobre esta uña, que es donde luego voy a hacer mi decoración con las pinturas acrílicas. Recuerden que esto se hace porque facilita el trabajo con ellas, ya que las pinturas acrílicas se adhieren mucho mejor a una superficie que no tenga brillo. Para el siguiente paso voy a utilizar un pincel angular número 2 y pintura acrílica en color rojo vino. Voy a cargar mi pincel únicamente con este color y lo voy a descargar igualmente sobre una superficie que no absorba como cuando lo hago con 2 colores, y esto porque le quita el exceso del producto y al mismo tiempo queda mucho mejor la pincelada cuando vas a hacerla. Vamos a hacer una rosa, pero de base vamos a hacer como cuando estamos realizando una flor de 5 pétalos. Los pétalos van a tener como una forma de corazón. Para que te quede así, vas a ir haciendo pinceladas en forma de gota de 2 en 2 hasta lograr 10 pinceladas así, que van a conformar en total 5 pétalos. Yo hice un video hace algún tiempo, hace unos pocos meses, de uñas de las manos, donde hacía unas rosas similares a estas y les comentaba algo que les puede servir muchísimo, y si no han visto ese video se los voy a dejar en una tarjetita por aquí arriba, y también les voy a compartir ahora este pequeño truco. El truquito es muy sencillo, simplemente si no tienen este color de rojo, un rojo vino, o quieren oscurecer una pintura acrílica en color rojo, un rojo normal como un vermellón o algo así, pueden utilizar un poco de verde y mezclarlo con la pintura roja, la que tú tengas, y vas a ver cómo vas a alcanzar este tono o un tono similar. Aquí ya estoy repasando cada pincelada para que logre cubrir perfectamente y se vea aún más oscuro y más fuerte el color. Con un pincel para detalles de 5 milímetros y pintura acrílica en color magenta, voy a comenzar haciendo una espiral en el centro de la rosa, o más bien como una media luna. No va a llegar a ser como una espiral completamente, vamos a hacerla en el centro de la rosa y luego alrededor vamos a ir añadiendo cada pétalo. Vamos a hacerlo primeramente con este color para ir añadiendo profundidad y sombra.
A propósito, los esmaltes que estoy utilizando hoy son esmaltes tradicionales. Puede que alguno diga gel, pero realmente es porque es efecto gel, es decir, que el acabado es similar al de un esmalte semipermanente. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color rosado. Este es un rosado bastante oscuro, es como un color pitaya, creo que realmente así es como se llama este tono, y con el mismo pincel para detalles, pero tratando de que el trazo quede más delgado que el anterior, vamos a ir repasando todos los pétalos por encima de lo que hicimos previamente, poco a poco. Esto lo que va a dar es como profundidad, sensación de más realismo. Les agradecería mucho si comparten este video, comparten el canal en sus redes sociales o con sus amistades o personas que ustedes sepan que les va a gustar este contenido. Eso me ayudaría muchísimo, de verdad, ustedes no saben cuánto. Y lo necesito de todo corazón, así que por favor ayúdenme compartiendo. Y luego, si es necesario, volvemos a repasar para que se logre notar mucho más. Ahora voy a añadir algunas hojas a los lados de la rosa y para esto voy a utilizar un pincel plano y pinturas acrílicas en dos tonos de verde. Recuerda utilizar siempre un tono más claro y uno más oscuro para esta técnica. La técnica se llama One Stroke y generalmente la conocemos como pinceladas. Siempre que carguen su pincel, recuerden descargarlo sobre una superficie que no absorba, porque de esta manera no le quita la hidratación, como les comentaba anteriormente, y en este caso que estamos utilizando dos colores también ayuda a que se maticen. Vamos a hacer dos hojas pequeñitas a cada lado de la rosa, haciendo pinceladas en forma de abanico, pero sin abrir demasiado la pincelada. Quería darles un consejo hoy porque yo leo todos sus comentarios y yo veo en muchos aspectos que coincidimos o que me siento identificada, y uno de ellos es el tema de iniciar. Es difícil, realmente no se puede decir que es fácil comenzar en este mundo, porque primero tienes que invertir en tus herramientas, en los productos, en las pinturas acrílicas, hasta en un puesto de trabajo. Yo hasta hace poco tiempo no tenía ni siquiera una mesa de trabajo y poquito a poco me he ido haciendo de ellas. Quizás algunas de ustedes se imaginan de que tengo muchísimas cosas, realmente no es así, solo que poco a poco voy adquiriendo cositas nuevas. Todo lo que ustedes ven aquí en el canal ha sido con muchísimo esfuerzo. Tal vez hasta se imaginan de que gano muchísimo dinero aquí, realmente no es así. Prácticamente todo el dinero que yo gano aquí en YouTube lo invierto para adquirir nuevos productos, irlo invirtiendo en todas las herramientas que ustedes ven, incluso en cosas para mejorar el canal. A veces incluso hemos invertido, mi esposo y yo, más de lo que yo he ganado en YouTube, que por lo general ha sido así. Así que mi consejo para ustedes es que si quieren empezar y quieren trabajar en algo que les gusta, que aman y ganar dinero además con esto, inviertan sabiamente, investiguen cada vez que vayan a comprar una herramienta, infórmense, prepárense, que es lo más importante que pueden hacer. Mi consejo es ese, que se preparen y que inviertan en lo que ustedes quieren hacer, que poco a poco pueden ir consiguiendo lo que necesitan. Con un pincel para detalles, pero en este caso de 7 milímetros, voy a tomar pintura acrílica en color verde, un verde mucho más oscuro que el que utilicé anteriormente para las hojas, y con él
lo que voy a hacer es añadir algunas líneas a los lados de las hojas y también en los centros para detallarlas. Quería preguntarles porque tengo pensado en algún momento, no voy a decir fecha porque aún no lo sé y es algo que toma tiempo para preparar, pero estoy pensando hacer un curso para las que quieran iniciar en este mundo y que desearían aprender un poco más y profundizar más en el tema con más detalles. Pero me gustaría saber específicamente qué tema o qué técnica de decoración a ustedes les gustaría más aprender para yo tener una idea de cuáles son sus intereses. Esa misma pintura acrílica verde oscura la voy a utilizar para hacer algunos puntos con un punzón frente a las hojas, es decir, como si fuesen unas ramitas de unas flores o algo bien pequeñito, solo para añadir un poco de detalle y que el diseño se vea un poco más completo. Este esmalte con glitter o brillo en color rosado voy a aplicarlo sobre esta otra uña y así voy a añadir un poco más de brillo y realzar mi decoración. Esta pedrería aquí que ven bien pequeñita la voy a adherir en la base de las hojas y lo primero que voy a hacer es aplicar brillo de acabado en las zonas donde lo voy a adherir y también voy a utilizar una punta de cera para ayudarme. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.